En los años 1600, cuando el tirano mandó parararara, en las calles de Cartagena, pam, 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 aquella historia vivió. Esclavitud perpetua, esclavitud perpetua. Bienvenidas y bienvenidos a Humanamente, dudar para comprender. Hablando de dudar, y a propósito de una de mis canciones favoritas, ¿alguna vez se han preguntado si la esclavitud es una condición natural de ciertas personas? Pero no se escandalicen, muchas culturas de la antigüedad consideraban que eso era normal. Entre los griegos y romanos había ciudadanos y esclavos. Estos, por su condición, no podían participar de las decisiones de la ciudad y lo mismo sucedía con las mujeres y los niños. Los esclavos eran propiedad de los señores, quienes podían disponer de ellos como quisieran, e incluso venderlos y comprarlos, como si fueran mercancía. En el Satiricón de Petronio, la pareja del protagonista, Gitón, es vendido como esclavo a un famoso actor. Y durante el banquete de Trimalción, que ahora es un gran señor, cuenta su experiencia. Os ruego, amigos, que la paséis agradablemente, porque yo también fui tal como vosotros sois, pero por mis esfuerzos llegué hasta esto. El corazón es lo que hace a los hombres, todo lo demás son desperdicios. Sin embargo, fui las delicias de mi amo durante 14 años, y no es deshonroso lo que el Señor ordena. Yo, sin embargo, también satisfacía a mi señora. ¿Sabéis lo que digo? Me callo porque no soy de los fanfarrones. Y un ejemplo más reciente, en la novela María de Jorge Isaacs, ambientada en la segunda mitad del siglo XIX en Colombia, leemos que la familia de los protagonistas tiene esclavos, que posteriormente, ya liberados, pasaron a ser sus sirvientes. ¿Lo ven? La esclavitud ha estado presente en nuestra historia. Pero ello además nos lleva a preguntarnos algo más profundo. ¿Es esta una condición natural de ciertos seres humanos o más bien todos somos iguales? Ambas posturas han tenido partidarios a lo largo de la historia. ¿Y qué pasa en nuestros días? ¿Habrá aún quien defienda la esclavitud? Hoy veremos cómo estas preguntas encuentran lugar en la vida de Luna y Emiliano y hacia dónde los llevan sus inquietudes. Quédate con nosotros. Hola, ¿y ahora qué te pasa? ¿Otra vez pensativa? Hola, estaba pensando en unas películas. A ver, ¿cuáles? Cuéntame. Quizás también las he visto. ¿Te acuerdas que te dije que había un cine cerca de donde vivía cuando iba en la secundaria y que a veces iba a ver películas con mi mamá? Sí, ese día que me contaste que te querías ir de viaje por todo el mundo. Pues una vez vimos una película de esas que mi tía dice que son de vaqueros, aunque no había vacas. El bueno, el malo y el feo. ¿Y te quedaste pensando en las vacas? No, espera. Es que la película se desarrolla en el tiempo de la Guerra de Secesión. ¿La qué? ¿Ya no te acuerdas? Lo vimos en alguna clase de historia. La guerra civil en Estados Unidos, donde los del norte peleaban contra los del sur, que además defendían la esclavitud. Ah, sí. Eso luego sale hasta en las caricaturas viejitas de Bugs Bunny. Y la otra película que vi el fin de semana trataba más o menos de lo mismo. ¿Ah, sí? ¿Y cuál era? Django. Ah, sí. Esa donde sale Leonardo DiCaprio. Y de ahí sacaron un meme que se volvió muy famoso. Sí, esa. Ahí sí se toca el tema de la esclavitud. Y cómo se compran y venden personas. Y cómo, si eres esclavo, no podías hacer muchas cosas. Te trataban súper mal y te forzaban a trabajar en los cultivos. Recuerdo que en la película
a la esposa del protagonista la vendieron como esclava y tratan de rescatarla. Además, ¿te diste cuenta que todos los esclavos eran personas de color? Qué feo que solo por tu color de piel o tu origen estés destinado a ser uno de ellos. Sí, eso no está bien. Pero era una película. Y esas son cosas que pasaron hace mucho. Pues sí, creo que sí. Pero hay quien estaba a favor de ello y a veces hasta era legal. Claro. ¿Te acuerdas cuando Don Wences nos contó sobre Platón y las almas de los hombres? Cuando estaba haciendo trabajos de albañilería en casa. Había algunos con alma de oro, otros de plata y de hierro o bronce. Y de acuerdo con eso era la función que te tocaba desempeñar en la sociedad. Sí me acuerdo, pero no estaba muy convencida. No me quedó claro quién decidía eso ni por qué. Además, eso podría ayudar a justificar que hubiera esclavos por naturaleza. Es como si un ser superior hubiera elegido por ti antes de nacer y no lo pudieras cambiar. Creo que ya sé para dónde vas. ¿Quién decide quién es o no esclavo? En esa película ya no hay un ser divino o algo así como en la historia de las almas de metales. ¿Son los seres humanos quienes esclavizan a otros seres humanos? Exacto, pero además eso me hace preguntarme si todos los seres humanos somos iguales y por lo tanto tenemos los mismos derechos a que no nos esclavicen, por ejemplo, o si hay algunos seres humanos a los que se les pueda tratar de manera diferente. Pues seguramente los gobernantes egipcios no creían en eso de la igualdad. ¿Te acuerdas cuando en clase de historia nos contaron cómo las pirámides habían sido construidas por los esclavos? Sí, los usaban como mano de obra para los trabajos más pesados. Incluso muchos morían ahí. No me gustaría estar en su lugar. Lo bueno es que nosotros somos libres y podemos decidir qué hacer y qué no. Pero acuérdate que eso es lo que le querías hacer a Carolo, el caracol del otro día. Meterlo en un frasco y darle lechuga para que, según tú, fuera feliz. Tienes razón. No está padre que te encierren solo porque eres un caracol, o un canario, o un perro. Y menos si eres un ser humano. Pues no, yo creo que todos somos iguales. Nadie debería ser esclavo. O al menos, eso es lo que dicen las leyes. Entonces no deberíamos preocuparnos. ¿Ya ves cómo son cosas que ya solo pasan en las películas? Puede ser. A fin de cuentas ya estamos en pleno siglo XXI. Mira, don Miguel ya abrió el puesto de periódicos. Vamos a ver si me consiguió el libro que le encargué. Vamos. Acompáñame. ¿Qué libro le encargaste? Hola, don Miguel. Hola, Luna. Hola, Emiliano. Te conseguí tu librito. A ver, creo que lo tengo. Aquí está. Discurso sobre la dignidad del hombre de Pico de la Mirandola. Súper bien. Es pequeñito. Seguro me lo echo en una sentada. ¿Y ahora qué vas a leer? Pues es el libro del que nos habló la otra vez el del videoclub. Y según me dijeron, es uno de esos grandes libros del Renacimiento. Y vaya que lo es. En él se habla de la condición del ser humano y la libertad que tiene para elegir aquello en lo que quiere convertirse. Órale, don Miguel. ¿A poco ya lo leyó? Claro, lo hago cada que puedo. Sería un desperdicio tener a mi alcance todos estos libros y no echarles un ojo de vez en cuando. Seguro tiene que ver con lo que estábamos platicando. Pero, ¿qué era eso de lo que hablaban? Pues, en resumen, si todos los seres humanos somos iguales o hay algunos superiores a otros, como si unos fueran de primera y otros de segunda. Quizá lo que dice Pico de la Mirandola nos puede servir de algo. A finales del siglo XV en Italia, el joven Pico de la Mirandola planeaba llevar a cabo una disputa pública en la que mostraría que afirmaciones provenientes de diversas religiones y posturas filosóficas eran conciliables. Pero no le fue muy bien, incluso acabó acusado por la Inquisición y estuvo preso durante un tiempo. Como introducción a esa disputa, que nunca sucedió, Pico escribió el discurso sobre la dignidad del hombre, en el que encontramos uno de los pasajes más bellos y famosos de la filosofía renacentista. El autor considera que el ser humano es la creación más maravillosa de Dios, a quien no le dio una semilla determinada como al resto de los seres, sino que colocó en él un poco de todas esas semillas. No te he dado ni un lugar determinado, ni un aspecto propio. La naturaleza, definida de los otros seres,
está constreñida por las precisas leyes por mí prescritas. Tú, en cambio, no constreñido por estrechez alguna, te la determinarás según el arbitrio a cuyo poder te he consignado. Te he puesto en el centro del mundo para que más cómodamente observes cuánto en él existe. No te he hecho ni celeste ni terreno, ni mortal ni inmortal, con el fin de que tú, como árbitro y soberano artífice de ti mismo, te informases y plasmases en la obra que prefirieses. Podrás degenerar en los seres inferiores que son las bestias, podrás regenerarte, según tu ánimo, en las realidades superiores que son divinas. El hecho de que el ser humano sea la mayor maravilla de la creación se debe no solo a que esté colocado en el medio del mundo, sino a que sea móvil, que sea capaz de inclinarse por libertad y elección propia, tanto hacia un extremo como hacia el otro. Los perros, dice Pico de la Mirandola, son perros desde que nacen y hasta que se mueren. No pueden dejar de serlo. Y lo mismo pasa con los ángeles, si es que los hay. Pero el ser humano puede elegir si se comporta como una bestia y se arrastra por la tierra o si se comporta como un ser más elevado. Podemos decir también que depende de nosotros elegir si nos inclinamos al bien o al mal. Esta idea me gusta más que la de los metales en nuestras almas, pero no explica del todo si hay esclavos por naturaleza. Pues yo creo que lo hace indirectamente. Parece decir que todos somos iguales, al menos en principio, y nuestras elecciones determinan aquello en lo que nos vamos convirtiendo. Sí, si entiendo bien, creo que Pico diría que todo el mundo por naturaleza sería libre. Aunque quién sabe si eso aplique al tema de la esclavitud. Puede ser que alguien elija libremente ser esclavo o que decida esclavizar a otros. ¿Y usted qué cree, don Miguel? Pues de lo que sí estoy seguro es que en las noticias a veces aparecen casos donde se habla de trabajo infantil o gente que trabaja en fábricas en condiciones infrahumanas o con salarios miserables. Tal vez eso podría considerarse un tipo de esclavitud moderna. Pues yo he escuchado a gente decir que en sus trabajos los tratan como esclavos. Y a algunos otros que viven solo para sus trabajos parece que se esclavizan solitos. Eso me recuerda a una caricatura donde alguien canta "Trabajo muy duro como un esclavo". Y también a mi tío que dice que si no tienes trabajo, eres un holgazán. Y lamentablemente podemos encontrar muchos otros ejemplos más cercanos e inquietantes de lo que imaginan. Mi abuelo, que creció en Huasca, allá en Hidalgo, nos contaba cómo la gente aún hablaba de los malos tratos a los que era sometida la gente en la hacienda de San Miguel Regla, hace ya muchísimos años. Bueno, me gustaría seguir platicando con ustedes, pero tengo que atender el changarro. ¿Okay? ¿Ya te di tu libro? Lo tienes en la mano. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego, Vámonos, que les vaya Luna. bien. En el municipio de Huasca de Ocampo, en Hidalgo, se encuentra la ex hacienda de San Miguel Regla, que actualmente alberga un hotel. Fue construida en el siglo XVIII por iniciativa de Pedro Romero de Terreros, uno de los personajes más acaudalados de la Nueva España, que se dedicó a la explotación de minerales en esta zona del país e incluso fundó el Nacional Monte de Piedad. Pero esta historia de opulencia, como en muchos otros casos, tiene su lado oscuro. Para el trabajo, tanto en las minas como en la hacienda donde se procesaban los metales preciosos, era necesaria mano de obra. Por supuesto, esta era cubierta con la población local que se veía sometida básicamente a la esclavitud, condiciones infrahumanas de trabajo, malos tratos y castigos corporales a los que eran sometidos si infringían alguna regla. Se dice incluso que los trabajadores no podían mirar a los ojos a los jefes y que desobedecer esto se castigaba con la muerte. Todo ello ha derivado una multitud de leyendas que se cuentan en torno a la hacienda, sus túneles, sus capillas y que tienen en el fondo su toque de verdad. Como pueden ver, no hay que ir tan lejos para encontrar casos de esclavitud que no sean relativamente cercanos. ¿Sabes? Me quedé pensando en lo que nos dijo don Miguel. Eso de la esclavitud moderna.
Sí, yo también. Hasta me puse a investigar algo sobre eso. A ver, cuéntame, ¿de qué te enteraste? Pues hay muchas cosas. Por ejemplo, encontré que el término esclavitud hace alusión a una institución jurídica o una circunstancia mediante la cual un sujeto es propiedad de otro, lo que es conocido como la relación entre esclavo y amo. Como si una persona fuera dueña de otra. Pero también encontré en el artículo 4 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que se dice que nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre y que la esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Y en el artículo 1 de nuestra Constitución se dice más o menos lo mismo. Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán por este solo hecho su libertad y la protección de las leyes. ¿Ves cómo las leyes nos protegen? Pues eso es lo que las leyes dicen. No te ves muy convencida. También encontré que algunas organizaciones no gubernamentales como Ayuda en Acción afirman que aún hoy en día 40 millones de personas padecen algún tipo de esclavitud moderna, entre ellas la explotación sexual y la trata de personas. ¿Qué? ¿Todavía suceden esas cosas? Y aunque es ilegal, es algo que sigue pasando. No, qué horrible. Esas personas se aprovechan de la situación desfavorable de otras, gente pobre e incluso migrantes. Las engañan o les prometen un mejor tipo de vida. Es como en tu película. Parece que están en riesgo de ser esclavizadas solo por ser de algún grupo, por la edad, por su condición social o género. Eso no está bien. Todos deberíamos ser libres de elegir qué hacer. Como diría Pico de la Mirandola. Claro, pero esa libertad de elección no debería afectar a los demás, ni mucho menos causarles algún tipo de daño o la muerte. Me acuerdo cuando querías encerrar a Carolo. Pensabas que si lo hacías por su bien, pero se pudo haber muerto ahí. O como la araña del cuento de Nagel de la otra vez, que se murió porque la sacaron del urinal donde vivía, pensando que era lo mejor para ella. Pero dudo mucho que quien se aprovecha así de otras personas busque lo mejor para ellas. Exacto, solo buscan su propio beneficio, sin importar lo que tengan que hacer. Incluso usar la violencia. Pues yo sigo creyendo que todos los seres humanos somos iguales. Tenemos los mismos derechos y deberíamos ser tratados dignamente. En eso estoy de acuerdo contigo. Si todos somos iguales, entonces no hay personas superiores e inferiores. Si aceptáramos lo contrario, aquella persona que se sintiera superior podría sentirse con derecho de esclavizar a sus inferiores. Así como usamos animales de carga o bueyes para el trabajo en el campo. Oye, pero para Pico de la Mirándola, sí podías volverte inferior o superior a los demás, ¿no? Ah, buen punto. Pero ahora que ya leí el libro, puedo decir que el autor se refiere a una superioridad en el comportamiento, a algo que nos vuelva más dignos y no algo que nos haría ver a los demás como inferiores o subordinados a nosotros. De eso se trata la libre elección, de ser mejores personas. Bueno, al final de cuentas creo que lo que nosotros podemos hacer es decidir sabiamente y no dañar a nadie con nuestras acciones. Al menos no intencionalmente. Como yo, soy responsable de mis acciones. Nunca elegiría hacer daño a las personas, así que jamás me volvería un tratante de personas. Porque un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Ojalá todos pensaran como tú. Pero anda, ya deja esas jícamas y vámonos, que se hace tarde para ir a comer. Déjala cierro. Sí. Ya, vámonos. Vámonos. A lo largo de la historia de la humanidad, nos encontramos con que la esclavitud es una cuestión recurrente. Siempre han existido grupos que por determinadas razones resultan ser vulnerables y pueden volverse objeto de esclavitud, trabajos forzados o incluso el exterminio. A pesar de que todos somos seres humanos y como tal deberíamos ser iguales, ha habido grupos que han considerado que otros seres humanos son inferiores y que por eso mismo no tienen los mismos derechos. De ahí al tema de la esclavitud, estamos a un solo paso. La esclavitud es una forma de violencia que se manifiesta de múltiples maneras y que aún existe en nuestros días. Existen grupos que se aprovechan de las precarias condiciones de otros para su beneficio, lo que deriva, entre otras cosas, en la trata de personas o la explotación sexual.
En esta ocasión, a partir de la trama de un par de películas basadas en hechos reales, me cuestioné acerca del tema de la esclavitud, lo que me llevó a preguntarme si todos los seres humanos somos iguales o no. En su reflexión, Luna se dio cuenta de que en esas películas era un grupo en específico el que sufría este tipo de violencia, y que ser esclavo podía llevar no solo a trabajos forzados, sino incluso a la muerte. A pesar de que Emiliano consideraba al inicio que eso solo pasaba en las películas, nos dimos cuenta de que es algo que está más cerca de nosotros de lo que pensamos. Concordamos en que todos los seres humanos somos iguales, y que suponer lo contrario podría llevarnos a justificar de alguna manera la esclavitud. A pesar de que somos libres de elegir aquello que queremos hacer, también tenemos una responsabilidad con esa elección. Docentes, ¿qué les pareció este programa? ¿Han podido identificar qué técnicas y aplicaciones humanísticas se han usado en el programa de hoy? Compartimos con ustedes algunas de ellas. En primer lugar, hoy Luna se ha preguntado si todos los seres humanos somos iguales y qué implicaciones tendría el que no fuera así. En particular, ha centrado su atención en la esclavitud. En segundo lugar, Luna argumenta que el color de piel o la condición social es irrelevante para ser considerado inferior. A lo que Emiliano recuerda lo que dice Platón sobre las almas de los seres humanos y el lugar que debían ocupar en la sociedad. Una vez más, Luna no está de acuerdo, pues ello justificaría en cierta medida la esclavitud. Así podemos ver que ambos recurren a la técnica del discurso aplicada a la controversia. A partir de esto último, Luna decide investigar más a fondo y encuentra algunas leyes contra la esclavitud, pero también información sobre tipos de esclavitud moderna, entre los que tenemos la trata de personas y la explotación sexual. Lo cual, por supuesto, les resulta perturbador. Ante ello, ambos toman una posición. Consideran que todos los seres humanos somos iguales, pues suponer lo contrario trae implicaciones poco éticas. Finalmente, concluyen que deben ser responsables con las elecciones que tomen y Emiliano decide que nunca haría daño a un ser humano. Espero que hayas disfrutado nuestro programa de hoy. Acompáñame próximamente para ver qué otras cuestiones ocuparán la vida de Luna y Emiliano y cómo las abordarán. Puedes visitarnos en jovenesencasa.cep.gov.mx y únete a nuestra comunidad de Facebook buscando Jóvenes en Casa. Si quieres ver algún programa previo, búscanos en YouTube. Esto fue Humanamente, dudar para comprender. Hasta la próxima.